Hola, en este video vamos a aprender a crear un marco de datos en R utilizando esta función. Pero, ¿qué es un marco de datos? Es un objeto donde se pueden almacenar vectores de diferente tipo, pero de la misma longitud. Aquí tenemos un marco de datos. Este marco de datos fue un pequeño estudio que se le hizo a 5 jóvenes, 5 estudiantes. Se les preguntó cuál era su edad, si practicaban deporte o no, y cuál era su cómic favorito. Y aquí aparecen las respuestas de cada uno de ellos. Por ejemplo, el primero tenía 15 años, sí practicaba deporte y su cómic favorito era este, y así los demás. Para algunos, como por ejemplo para el segundo, él no respondió qué edad tenía, el tercero no respondió si practicaba o no deporte, y el cuarto no respondió si tenía cómic favorito o no. Entonces tenemos información perdida y eso vamos a aprender cómo se maneja en R. ¿Qué les vamos a hacer ahora? Vamos a construir este marco de datos en R. Tenemos aquí un script donde vamos a escribir nuestro código para construir ese marco de datos, pero como siempre les aconsejo consultar la ayuda de la función que vamos a utilizar. En este cajoncito podemos escribir el nombre de la función y seleccionamos la ayuda para esa función. Aquí nos aparece la ayuda. Esta función data.frame es la que nos permite crear marcos de datos y pertenece al paquete básico, por lo tanto no es necesario cargar ningún paquete. Aquí hay una descripción de la función, aquí aparece cómo se usa la función. Aquí en la parte de abajo hay otra sección que son los argumentos. Hay unos detalles que vale la pena siempre revisar. Y sobre todo aquí al final aparecen unos ejemplos. Nosotros vamos a utilizar como ejemplo la base de datos anterior. Entonces vamos a disminuir esto acá y aquí vamos a construir nuestro marco de datos. Vamos a colocarle el nombre DAT, símbolo de asignación, espacio antes y después, y usamos la función data.frame para crear nuestro marco de datos. Luego de esa función abrimos y cerramos paréntesis y por dentro vamos a colocar los vectores con la información del estudio anterior. Muy bien, ya ingresé las 5 edades, bueno las 4 porque el segundo no quiso responder cuál era la edad que él tenía, entonces tenemos 5 observaciones acá. Cuando tengamos datos faltantes los vamos a manejar con la simbología de NA. NA, que significa que no se tiene disponible datos para esa casilla. Vamos a agregar ahora la segunda variable que es si practica deporte o no. El segundo vector entonces lo construimos usando la función C y dentro de los paréntesis colocamos las respuestas. Como esta es una variable lógica, usamos true y false para colocar las respuestas de sí y de no. Y la tercera persona la colocamos como NA. Por último vamos a colocar el cómic. Aquí ya tenemos construida la tercera variable, que es cómic, que es una variable cualitativa. Por eso tuvimos que utilizar comillas, ya sea sencillas o dobles, en este caso fueron sencillas, para colocar la respuesta de los estudiantes. No le debemos colocar comillas a ese NA, porque si no, R pensaría que ese cómic se llama NA, y en realidad es un valor faltante. El primer vector cuantitativo lo logré escribir en un solo renglón, el vector deporte lo escribí en un solo renglón, pero el tercer vector, como tenía demasiados elementos, partí la instrucción aquí en el segundo elemento y me quedaron 2 elementos y 3 elementos acá. Bueno, de esa forma podemos construir nuestro marco de datos, vamos a enviarlo a la consola y vamos a estar atentos al ambiente de trabajo. Muy bien, aquí ya se envió a la consola este marco de datos y aquí en nuestro ambiente de trabajo aparece un objeto que se llama DAT, por lo general son nombres cortos, nunca le colocamos nombres largos. Tiene 5 observaciones porque fueron 5 jóvenes a los que se entrevistaron y 3 variables. ¿Cuáles son las variables? Pues la variable edad, cuantitativa, deporte, lógica y cómic, que es una variable cualitativa. Si queremos mirar nuestro marco de datos para saber si nos quedó bien escrito o no, vamos a escribir aquí en el script el nombre de la base de datos y enviamos esa instrucción a la consola. Aquí tenemos entonces la información de la base de datos que acabamos de construir. Nos damos cuenta que es exactamente igual a la que teníamos antes de ejemplo, por lo tanto ingresamos bien la información. Otra manera de observar la base de datos es dándole clic a este icono que tenemos acá, que es como una hoja cuadriculada. Cuando le hagamos clic se nos va a abrir una ventana especial aquí. Aquí se nos abrió
Y en esta ventana especial aparece el marco de datos. Observen que es exactamente el mismo, tiene los 3 NAs, tenemos toda la información y adicionalmente tenemos aquí unas opciones de filtro y unas opciones de búsqueda. Cuando tenemos una base de datos muy grande o queremos hacer filtros para mirar qué pasa con cierto subconjunto de la base de datos, podemos utilizar estas herramientas. Bueno, una pregunta que uno siempre se hace es ¿cómo hago para trabajar con las variables? Es muy sencillo, lo único que debemos hacer es utilizar el símbolo de pesos para poder extraer información de la base de datos. ¿Cómo podemos hacerlo? Muy fácil, si yo escribo DAT, signo pesos, por ejemplo si quiero trabajar con los deportes, elijo deporte, DAT, pesos deporte, y si yo envío esta información a la consola, lo que voy a obtener es el vector deporte de la base de datos. Si quiero, por ejemplo, construir una tabla de frecuencias para el vector deporte de la base de datos, hago lo siguiente. Envío esta línea a la consola y lo que nos dice es que en esta variable deporte hay 3 verdaderos y un falso. Entonces de esa manera podemos manejar las variables. Ahora vamos a hacer un ejemplo muy corto con una variable cuantitativa. Si envío esto a la consola, pues aparece el resultado del vector y ahora voy a hacer una operación. Voy a calcular la edad promedio. Bueno, cuando envío esto me sale un NA. Eso no significa que no tengamos promedios, no, sino que esta función de obtener medias, promedios, necesita un argumento adicional. RM es remover, NA, pues NA, entonces esto me va a permitir remover los NA que haya en ese vector para poder calcular la media. Ahora si enviamos esta instrucción, lo que vamos a obtener es que la edad promedio de los 4 estudiantes es 16.25. Muy bien, de esta manera es como se crean bases de datos. Espero que puedan usar estos conceptos. Hasta un próximo video.